se dar cuenta porque donde está el cuadrito verde, ahí está. Radio, las voces jurídicas que todo México tiene que escuchar. Esto es Libre la Liebre, un espacio de análisis, reflexión y diálogo jurídico, porque cuando el derecho se cuestiona, la justicia avanza. Una producción de Sicaju Radio, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial. Amigos, muy buenas tardes. Como todos los miércoles, les saluda su amigo Juan Luis González Cantellano, coordinador de la maestría en Ciencias Penales en este Centro de Investigación y Capacitación Judicial. El día de hoy estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas centrales aquí en Ciudad Nezahualcóyotl, Colonia La Perla, calle Umbules. Esta es su casa, Sicaju Radio, las voces jurídicas que todo México tiene que escuchar. Agradezco mucho la presencia de quienes ya nos sintonizan, de quienes ya están al pendiente de su programa favorito de todos los miércoles. Como siempre les he mencionado, el titular de este espacio es mi querido Luis Octavio Espinosa Bonilla, rector de esta institución. Desafortunadamente, el mundo está en peligro, alguien tiene que salvarlo y es él el indicado. Entonces está muy ocupado salvando al mundo, por eso soy yo el suplente de este espacio. Bien. Fíjense, amigos, que la forma en que un Estado decide cómo y cuándo una persona privada de la libertad puede o no recuperar su libertad, valga la redundancia, antes de cumplir totalmente su pena, dice mucho sobre su concepción de justicia, de seguridad pública y sobre todo de reinserción social. Durante muchos años, amigos, el sistema penitenciario mexicano funcionó bajo una lógica en la que existían distintos beneficios preliberacionales. En la Ciudad de México, por ejemplo, existía la libertad preparatoria. En casi todas las leyes del país existía la remisión parcial de la pena o el tratamiento preliberacional. Estas figuras, amigos, respondían a una idea muy clara, que el cumplimiento de la pena no debía ser únicamente una forma de castigo, sino también un proceso progresivo que permitiera evaluar si la persona estaba en condiciones de reintegrarse a la sociedad. Sin embargo, cuando surge la Ley Nacional de Ejecución Penal, el modelo cambió y cambió de una manera muy importante. Se sustituyeron muchas de aquellas figuras tradicionales por nuevas instituciones jurídicas, por decirlo de alguna manera, como la libertad condicionada, la libertad anticipada y otros mecanismos de supervisión que, al menos en el diseño normativo, buscan fortalecer el control judicial, garantizar mayor transparencia y vincular los beneficios con el cumplimiento efectivo de un plan de actividades, siempre esto orientado hacia una efectiva realización social. Pero este cambio plantea una pregunta fundamental. ¿Realmente avanzamos a un sistema más justo y eficaz? ¿O simplemente transformamos las reglas sin resolver los problemas estructurales del sistema penitenciario? Hoy, en este su programa favorito, Libre la Liebre, queremos abrir este diálogo sobre los beneficios preliberacionales en México, comparando el sistema que existía en las leyes anteriores y en los que existen ahora en el modelo actual de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para analizar si estas figuras cumplen o no realmente su función de incentivar la reinserción social o, si por el contrario, han terminado por convertirse en mecanismos cada vez más restrictivos. Porque al final, hablar de beneficios preliberacionales no es hablar de privilegios, amigos. Es hablar de cómo el derecho penal decide cuándo una persona ha cumplido lo suficiente o el suficiente tiempo para volver a vivir en libertad dentro de la sociedad. Para ello, mis queridos amigos, hoy me complace mucho, me da mucha alegría presentar a mi invitado el día de hoy. Él es el maestro en Derecho Héctor Vergara Pulido. Él tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial del Estado de México, conoce la ejecución penal desde sus orígenes, fue secretario de acuerdos en un juzgado tradicional de ejecución penal, posteriormente en un juzgado ya del sistema adversarial. Él ha transitado por los dos sistemas, él tuvo conocimiento de primera mano de qué eran los beneficios en el pasado y cuáles son los que existen ahora y la forma de tramitar. Mi querido doctor, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas que se dan la oportunidad de sintonarnos a través de esta frecuencia. Del mismo modo, quisiera agradecer la oportunidad de participar en esta charla al doctor Luis Octavio Espinosa Bonilla, que es el fundador de Sicaju, esta institución donde actualmente me encuentro también cursando una especialidad en ejecución penal. Del mismo modo, amigo, te agradezco a ti infinitamente esta oportunidad de participar y poder charlar y abordar estos temas sumamente relevantes en la ejecución penal.
y como bien lo comentas, pues son beneficios que han transitado a través de una línea del tiempo, recordando que pues iniciamos desde la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, amigo. Entonces, desde ahí es donde daríamos inicio a esta charla, precisamente para dar el sustento de cómo fue evolucionando o han evolucionado propiamente los beneficios preliberacionales en la etapa de ejecución. Gracias, mi querido doctor, gracias. Me da mucho gusto el escuchar de ti que, aparte de tu actividad jurisdiccional, eres también alumno de esta institución. Recientemente abrimos la especialidad en ejecución penal, obviamente con su reconocimiento de validez oficial por la Federación Pública. Estamos trayendo a los mejores exponentes de la ejecución penal en México. La intención, como siempre lo he sostenido, SICAJU tiene esta eslogan: teoría y práctica al servicio del derecho. A veces nos enfrentamos a preparación, a clases, a cursos que resultan ser demasiado técnicos. En SICAJU buscamos siempre dar un enfoque, por una parte de teoría, pero nos enfocamos también mucho en la práctica. Necesitamos que quien llegue a SICAJU se incentive, que ellos vean que lo que adquieren, las herramientas que adquieren en SICAJU, son viables, son aptas para salir a la calle y para enfrentar los desafíos que día a día se presentan. Como ahorita, mira, siempre acostumbro a dar la bienvenida, a saludar a mis amigos que se conectan. Patricia Vázquez, Pati Vázquez, muchas gracias, buenas tardes, qué bueno que nos acompañas. Ella nos comenta: lo que más falta hacer en México es difundir la ejecución penal. Claro, efectivamente, estoy muy de acuerdo contigo, Pati, muchas gracias por el comentario, porque efectivamente la ejecución penal ha sido olvidada por mucho tiempo. Recientemente creo que estamos siendo visualizados y hay mucho conflicto conceptual respecto de qué beneficios pueden aplicar y las razones del por qué. Yo celebro mucho, mi querido Héctor, que estés con nosotros en esta especialidad. Insisto, tenemos ponentes de primera calidad. Creo yo que son los mejores exponentes de la ejecución penal en el país y que de alguna manera, aun cuando cada uno pueda tener diferentes criterios, la ley nacional es única. Y que al lugar donde vayamos siempre va a ser sano el poder escuchar diferentes criterios y el poder irnos adaptando a estas consideraciones que cada juzgador pueda tener en el lugar donde se encuentra. Saludo también con mucho gusto a Sonia Cruz. Muchas gracias, saludos, gracias por acompañarnos. A Hugo Bosch, como siempre, Hugo, desde el oriente del Estado de México, siempre al pendiente, fiel de nuestras transmisiones. Gracias por estar aquí. Mi querido Uriel Carrero Narámbula, hermano, te envío un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Sé tu interés por la ejecución penal. Te felicito, hermano, te felicito porque haces un muy buen papel en la función que tienes y creo que con estos criterios actuales vamos avanzando. Espero verte pronto por acá. Ojalá nos puedas acompañar un día de estos. La invitación queda abierta por ahí. Bien, mi querido Héctor, para poder iniciar esta plática, me surge este cuestionamiento. Antes de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ¿cuáles eran los principales beneficios privacionales que existían en el sistema penitenciario mexicano? Bien, pues vamos a transcurrir esa línea de tiempo de la que comentaba, porque precisamente en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad del año 1987 es cuando nacen precisamente los beneficios preliberacionales, como lo era la remisión parcial de la pena, el tratamiento preliberacional y la libertad condicional. Estos tres beneficios, evidentemente, cuenta cada uno con sus requisitos particulares. Hay que recordar que la remisión parcial de la pena es precisamente el que por cada 2 días de trabajo se descuenta uno de prisión. El tratamiento preliberacional es el cumplimiento precisamente de las 300 partes de la pena. Y bueno, la libertad condicional es un beneficio que igual requiere del cumplimiento de un tiempo jurídico para su procedencia. Esos son los tres beneficios que se visualizaban precisamente en la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad. Posteriormente ya se incorporó la libertad condicional al sistema de localización y rastreo, que es el brazalete propiamente conocido. Obviamente su incorporación se da ya precisamente con la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México. Ahí se hace ya precisamente da nacimiento a este beneficio cuando precisamente entran en funciones los jueces de ejecución penal en el año 2006.
precisamente esos son los beneficios principales que se contemplaban antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Previo a la entrada del inicio de vigencia de esta Ley Nacional de Ejecución Penal, que fíjate, mi querido doctor, que eh, vengo argumentando o más bien ya desde mucho tiempo, que tenemos un grave problema, un desfase procesal en nuestras legislaciones penales. Por su parte, eso, en el Estado de México tenemos un Código Penal que data del año 2000, un Código Nacional de Procedimientos Penales que data del año 2008 y una ley nacional que es del año 2016. Esto ha generado a veces ciertos conflictos entre normas, pero vengo sosteniendo que bajo el principio de especialidad debemos privilegiar el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Derivado de ello, previo a esta creación de esta ley y previo a la entrada en vigor en toda la República Mexicana del sistema adversarial, veníamos conociendo, en el caso del Estado de México, como bien lo señalaste, 2006 da inicio o arranque la figura de los jueces de ejecución, que si mal no recuerdo inicialmente únicamente conocían de beneficios preliberacionales, no así de diverso cumplimiento de penas y medidas de seguridad, únicamente se enfocaban a otorgar beneficios preliberacionales y de alguna manera supervisarlos. El Estado de México es uno de los pioneros en instaurar esta figura. Pero surge ley nacional y con ella surge una serie de conflictos. Como bien lo he señalado en otros espacios y en otros programas aquí en Libre la Liebre, la ejecución penal no es parte del proceso penal. El artículo 211 de la ley procesal establece que el proceso penal inicia con la audiencia inicial y concluye con la sentencia ejecutoriada. De ahí se deriva que la ejecución penal es un procedimiento independiente y autónomo. Tan independiente y autónomo es que tiene su propia ley. De ahí es que bajo estos principios de la teoría del proceso, cuando tenemos este conflicto de normas, tenemos que atender al principio de especialidad. Pero bien, mi querido doctor, desde tu óptica, ¿qué lógica o filosofía inspiraba los beneficios como la remisión parcial de la pena o el tratamiento privacional? Es decir, ¿en qué se basaban? ¿Cuál era su lógica o su filosofía? Pues desde mi punto de vista sería muy puntual y muy acertado indicar que precisamente la pena no debía limitarse al castigo, sino que debía servir para transformar la conducta del sentenciado y prepararlo para regresar a la sociedad o reinsertarse a la sociedad a través de precisamente de los ejes de la reinserción social, como lo es precisamente los que establece el artículo 18 constitucional. Yo creo que esa es la lógica o la filosofía que inspiraba precisamente los beneficios como la remisión parcial de la pena, el tratamiento de prelibertad, la libertad condicional y posteriormente la libertad condicionada al sistema de localización y rastreo. Insisto, es que la pena no debe limitarse como o verse como ese castigo, sino más bien servir para transformar precisamente, incentivar esa conducta del sentenciado para buscarlo reinsertar a la sociedad. Este es mi punto de vista. Recientemente, Héctor, platicábamos que estos beneficios generaban de alguna forma un incentivo para las personas privadas de la libertad. Sin embargo, previo a la reforma del 2008, la reforma constitucional, que dio lugar a estos conceptos de derecho penal de acto, derecho penal de autor, donde la Corte estableció que debía castigarse por lo que se hizo y no por lo que era la persona. Previo a ello, navegamos mucho tiempo en el derecho penal, juzgando no solo el hecho, sino también a la persona. Recordarás que anteriormente los centros penitenciarios se llamaban centros de readaptación social. ¿A qué se debía ello? Y en tu concepto, este cambio de paradigma, que así lo determinó la Corte, ¿en realidad fue un cambio de paradigma o fue un cambio solo de palabras? Es decir, ¿por qué transitamos de una readaptación social a una reinserción social? Pues precisamente como lo apuntalas, amigo, precisamente la reforma de junio de 2018 es precisamente cuando da nacimiento a lo que hablamos del derecho penal del acto, se cristaliza, se materializa con la reforma constitucional de junio de 2011 de derechos humanos y posteriormente con la entrada en vigor de la ley nacional. Yo creo que sí es importante o se le debe a ello precisamente de transitar, de hablar de tratamiento readaptatorio al término de reinserción social, precisamente porque busca ser uniforme con la reforma constitucional y buscar que a la persona no se le vea como alguien desadaptado, sino
buscar desde otra perspectiva de derechos humanos, como bien lo señala la reforma constitucional de 2011. Esa es, desde mi punto de vista, la manera en que se logra progresar o llegar a ese punto de la reinserción social. Bien, fíjate, Héctor, que era importante aterrizar esta idea porque en función de esa readaptación donde pensábamos o se creía que el sujeto estaba enfermo, viene este cambio de paradigma que no fue solo un cambio de palabras, se comenzó a visualizar a la persona como lo que es una persona, no un enfermo. Y entonces cambia todo el modelo. En medida de ello, Héctor, estos beneficios respondían al ideal constitucional de legislación social previsto en el artículo 8 de nuestro Pacto Federal. Yo creo que de manera directa, pues sí, porque efectivamente se buscaba que la ejecución de la pena no solo se limitara, como ya lo había indicado, al castigo, sino que incentivara el cambio de conducta y la preparación del sentenciado a la reinserción social. ¿A qué voy? Que precisamente el término de incentivar, y hago referencia con esta palabra a lo que era el beneficio de la remisión parcial de la pena. Entonces, a través de este beneficio, desde luego los sentenciados cubriendo los tres requisitos que establecía precisamente la legislación aplicable en aquel momento, precisamente se hacían merecedores de ese beneficio, de manera tal que pues, obviamente cumplían el menor tiempo de la pena y no tenía que cumplir precisamente la totalidad a través de esta remisión parcial de la pena que tenía por objeto precisamente reducir el tiempo o la duración de la pena de prisión. Entonces yo creo que sí responden a la idea constitucional de reinserción social que prevé el artículo 18. Gracias, Miguel, gracias. Fíjate, Héctor, que hablando de estas reformas constitucionales, la de 2008, 2011 en derechos humanos, el legislador visualiza entonces que hay personas que son el resultado de un proceso penal y que están recluidas en algún lugar de este país. Y entonces comienza a poner la atención ya a este tópico, ¿no? Desde tu conocimiento, desde tu experiencia, Héctor, ¿tú qué consideras que motivó esta creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y qué problemas del sistema anterior pretendía resolver esta ley? Pues yo creo que respondió precisamente a la necesidad, amigo, de unificar y modernizar el sistema de ejecución penal. ¿Por qué? Y digo, particularmente hablo en México, porque habría que garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Todo esto en armonía y en concordancia también con lo que, o con la entrada en vigor al Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, a raíz de esas reformas constitucionales que dieron nacimiento al Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, eso es paralelo y obviamente tiene sintonía porque precisamente motivó a la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, porque se buscaba precisamente resolver esos problemas que teníamos antes de hablar precisamente de los términos de readaptación social, precisamente por el de reinserción social. Entonces, sí, eso es lo que motivó la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal y sí, desde luego yo creo que sí se han resuelto, si no todos, algunos de los problemas que precisamente presentaba el sistema inquisitivo, el sistema anterior en la etapa de ejecución o en el procedimiento, más bien dicho, de ejecución penal. Fíjate, mi querido doctor, que es muy puntual lo que señalas porque eh, hay quienes sostienen que esta figura o esta creación de este cuerpo normativo como la Ley Nacional de Ejecución Penal tuvo por objeto quitarle el dominio de los beneficios penitenciarios a la autoridad penitenciaria porque se hablaba de una corrupción extrema. Y a mí me encanta escuchar este concepto que tú tienes porque como lo señalaste al inicio de esta charla, el Estado de México desde 2006 tenía ya la figura del juez ejecutor, es decir, el Estado de México ya venía visualizando toda esta problemática que existía en cuanto a corrupción en los centros carcelarios y pretende comenzar a quitar el dominio de otorgamiento de beneficios a esta autoridad penitenciaria. Sí, Surge la ley nacional, se escucha, se escucha. sí, y es que precisamente uno de los requisitos para la obtención en aquel momento de la remisión parcial de la pena, hablando precisamente de la corrupción que pregonizaba en los centros penitenciarios, era precisamente que a juicio del extinto, de aquel Consejo Técnico Interdisciplinario, revelara otros datos de efectiva readaptación social. Entonces, obviamente tenían toda la facultad para decidir a quién sí y a quién no otorgar los beneficios, porque precisamente era a través de la Dirección General de Prevención
que en su momento se empezaron a conceder estos beneficios. Y entonces sí coincido en esa línea argumentativa de que precisamente eso es lo que motivó la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, restarle ese poder absoluto que tenía el Ejecutivo y trasladarlo a un campo donde precisamente fuera el juez de ejecución que vigilara el cumplimiento de las penas y con motivo de ello el otorgamiento de los beneficios, amigo. Fíjate, qué interesante resulta a veces el poder conocer la historia de lo que sucede con esta ejecución penal, ¿no? Yo vengo sosteniendo que las personas privadas de la libertad, ya sea en vía de procesados, en vía de sentenciados, primero los excluimos de una vida social. Al sacarlos de la sociedad, al mandarlos a reclusión, de alguna manera los estamos excluyendo de esta sociedad. Bajo la óptica de muchas personas es terrible el tener este concepto de que son personas que no debiesen estar de alguna manera inmiscuidas en la sociedad, son estereotipados, son vistas como lo peor que tiene la sociedad. Y resultaba necesario ya de alguna manera poner nuestra atención en ellos, en darnos cuenta de que son personas que de alguna manera merecen un trato digno, un trato humano. Mi querido Héctor, hoy la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé una serie de beneficios privatizacionales. Recuérdanos cuáles son. Pues bueno, son 4 precisamente los que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Vamos a mencionar cada uno de ellos, que primero pues es la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución de la pena en sus diferentes hipótesis que prevé el artículo 144 y los permisos, la preliberación por política criminal. Entonces, son precisamente esos son los beneficios que actualmente contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal. Nos tardaríamos como 3 horas en debatir cada uno de los requisitos. Digo, en los 2 primeros son afines, los 2 ya restantes son diferentes, también con sus matices y sus complejidades, pero esencialmente son los beneficios. Y de manera conceptual, mi querido Héctor, fíjate que estos conceptos han generado mucha confusión en el argot jurídico. Hay todavía muchos abogados postulantes que llegan a un juzgado, ya se había escrito en la audiencia, se hace una solicitud de una libertad condicional. Más allá de condicionada la figura, te piden la libertad condicional y comenzamos con este enredo de figuras jurídicas que contemplaba las leyes anteriores, ahora con ley nacional. De manera conceptual, mi querido Héctor, ¿qué diferencia hay entre estos beneficios que contemplaban otras leyes previas a la ley nacional? Y me refiero a leyes porque recordarás que estuvo vigente la ley de penas privativas y restrictivas de la libertad, incluso la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, el Código de Procedimientos Penales en el Estado de México y el nuevo Código de Procedimientos Penales en el Estado de México, y después dimos entrada a ley nacional. De manera conceptual, mi querido Héctor, ¿qué diferencia hay entre estos beneficios anteriores con los que ahora contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal? Pues yo creo que la diferencia principal estriba principalmente en su naturaleza jurídica, porque precisamente cada uno de ellos nace a la vida jurídica en tiempos determinados, en condiciones sociales muy determinantes, también de su finalidad y el marco normativo que las regula precisamente. Entonces, de ahí que podemos afirmar que esas figuras actuales como la libertad condicionada y anticipada tienen una naturaleza también diferente ya en la Ley Nacional de Ejecución Penal, con todos esos matices que ya hablan propiamente del debido proceso y cuestiones de control judicial que ya se ven más visibles en esta época. Bien, fíjate, mi querido Héctor, que es bien importante hacer estas aclaraciones porque, al menos en el Estado de México, aun cuando ya comenzamos a entender estos conceptos distintos y a diferenciar lo que era una libertad condicional de leyes anteriores con una libertad condicionada que ahora prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal, también nos enfrentamos, en el caso específico del Estado de México, a esta figura que está contemplada en un código penal, en un código sustantivo, que va o se otorga en vía de sustitutivo de la pena
y que por cuestiones de redacción que tuvo el legislador estatal, coincide el nombre, ¿no? Es una libertad condicionada al sistema de lo que define el rastreo. Y entonces esta parte de libertad condicionada a veces hace pensar, primero, a las personas privadas de la libertad, que obviamente no son estudiosos del derecho, que no son doctos del derecho, pero incluso a muchos abogados. Y vienen señalando, incluso me ha tocado ver sentencias en donde el propio juez señala, se concede el beneficio de la libertad condicionada prevista por el artículo 70 bis del Código Penal. Y perdemos de vista que no se trata de un beneficio prevalecional, se trata de un sustitutivo penal que tiene una naturaleza distinta. Es importante esta aclaración que nos haces precisamente para ir dándole forma, porque soy enemigo, y creo que quienes me conocen saben que soy enemigo de la burocracia, que soy enemigo de mi palabra laxa es zancochar los asuntos y darle vuelta y vuelta y vuelta, a veces por cuestiones meramente conceptuales, ¿no? Entonces, trato de que mis acuerdos, los acuerdos que me proyectan las personas que trabajan conmigo, que he decidido de paso, son muy profesionales, de que en los acuerdos vayamos de alguna manera guiando o enseñando al postulante los conceptos reales que deben manejar, porque el fin último es que a futuro, espero en un futuro no muy lejano, podamos ya tener estos conceptos muy claros y promover de manera correcta. Héctor, desde tu particular punto de vista, tú que transitaste por el sistema tradicional, inquisitivo, por llamar de alguna manera, y que te tocó esta figura del juez de ejecución desde el año 2006 que se crea en el Estado de México, que proyectaste infinidad de resoluciones de estos beneficios de remisión parcial de la pena, de tratamiento preventacional, de libertad condicional, y que hoy de alguna manera también lo haces ahora con Ley Nacional de Ejecución Penal. En tu experiencia, ¿es más fácil ahora o era más fácil antes para la persona privada de la libertad alcanzar un beneficio de esa naturaleza? Híjole, no, pues desde luego que mi experiencia, y lo puedo decir así, antes era más fácil, desde luego. Sí, obviamente los requisitos que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal son mayores, y también aquí es importante destacar que la víctima va a jugar un papel importante ya en la ejecución penal, lo que antes no sucedía, hablando del cumplimiento particularmente de la reparación del daño. Anteriormente, como lo había argumentado hace un momento, eran tres los requisitos. Me voy a enfocar a la remisión parcial de la pena porque nos tardaríamos mucho, pero insisto, ahí no se verificaba el cumplimiento ni de la multa ni de la reparación. Simplemente con esos tres requisitos de los que he hecho mención, y obviamente, desde luego, atender la prohibición normativa, que no estuvieran dentro de una prohibición normativa, pues era como se concedían los beneficios. Y sí, me tocó hace algunos años proyectar una infinidad de resoluciones porque precisamente no se verificaba el cumplimiento de tantos requisitos como ahora. Entonces sí, la Ley Nacional de Ejecución Penal, desde luego, sí es más garante, busca la igualdad de las partes, la igualdad procesal, a través del debido proceso, pero sí, anteriormente era más fácil, desde mi punto de vista, acceder a los beneficios. Fíjate, mi querido Héctor, has tocado unos puntos sumamente importantes, ¿no? Dices ahorita que esta ley nacional tiene tintes más garantes porque ya incluye la figura de la víctima. Evidentemente, como el 126 lo señala, su participación será únicamente con tópicos relacionados a la reparación del daño. También habla de esclarecer los hechos que en mi concepto fueron esclarecidos ya en la sentencia que se dictó, porque es uno de los objetos del proceso penal propiamente. Esclarecer el hecho, lo señala bien el artículo 2, castigar al inocente, castigar al culpable, proteger al inocente y reparar el daño. Y también dice de acceso a la verdad. Creo que estos conceptos que el legislador manejó vienen por demás. La intervención que tiene la víctima en la ejecución penal es meramente para la reparación del daño, contrario a lo que Miguel Sarra ha sostenido, que había que dar cuenta a la víctima, incluso en una cuestión de internamiento. Creo que estamos excediendo ya de manera conceptual lo que la Ley Nacional de Ejecución Penal ha buscado con su creación. Pareciera entonces que esta Ley Nacional de Ejecución Penal efectivamente es más garantista. Cuando uno hace un comparativo entre las reglas Mandela y nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal, pues pareciera que muchas de las ideas y los conceptos surgen de estas reglas Mandela. Sin embargo, esta
complicación de la que hablamos, que ahora es más complicado, más difícil alcanzar un beneficio con esta ley nacional. Por una parte tiene que ver con la cuestión, no lo voy a denominar la burocrática porque son cuestiones de debido proceso. Ahora la ley nacional establece una fórmula para poder alcanzar un beneficio. Hablamos de un sistema adversarial en donde hay una contienda y en donde el promovente debe acreditar los elementos de la acción que pretende. Entonces ahora ya requiere un ejercicio de acreditación. Y con ello yo vengo sosteniendo, Héctor, que aun cuando la ley no lo establece, a diferencia del proceso penal que se establece en la etapa de investigación inicial, una carpeta de investigación, la ley nacional de ejecución penal no prevé esta figura. Sin embargo, nada impide que las partes hagan un ejercicio de investigación. Yo vengo discutiendo que cuando una carpeta de ejecución da inicio es porque tenemos una sentencia ejecutoriada. Y esta radicación obviamente implica la audiencia inicial, que es innominada, que será tema de otro programa porque es una audiencia que pues se inventó y que ahora religiosamente hay que hacerla, ¿no? Pero es una audiencia innominada. Una audiencia donde le recordamos al sentenciado. Señor, voy a retomar el nombre que usa mi querida Nancy Villafán. Señor Juan Pistolas, usted fue sentenciado por un robo con violencia, sí, fui sentenciado por robo con violencia. Y le impusieron una pena de 5 años, 8 meses, sí, ya sabía, me lo dijo el juez que me condenó. Y una multa de 3,200 pesos, sí, también ya me lo habían explicado. Y una reparación de 1,500, sí, también ya sabía. O sea, es recordarle su sentencia, algo que él ya conocía. Y obviamente en este ejercicio adversarial, abordar unos tópicos sobre la forma de su cumplimiento. Y bueno, pues aprovechamos esta audiencia inicial para hacer la amonestación pública, que es parte de las medidas de seguridad que se imponen en la mayoría de las sentencias. Pero esta fórmula que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé, que ahora hay que atender a un debido proceso, desde mi particular punto de vista creo que es correcta, porque eso otorga seguridad jurídica, certeza jurídica y obviamente ese equilibrio procesal que debe haber, no solo en las cuestiones de beneficios prevencionales, también en cuestiones de internamiento que tienen un matiz de derecho administrativo y no necesariamente penal. Esto pareciera que lo hace más burocrático. En realidad, bajo mi concepto, creo que no. Creo que el problema no es una situación burocrática, sino una cuestión a veces de desconocimiento de la norma o de las formas como la ley nacional lo está planteando. Cada vez es menos, pero seguimos enfrentando todavía peticiones que no tienen pies ni cabeza y que no atendemos en las formas que la ley nacional de ejecución penal establece para que podamos plantear una controversia. Olvídate de la naturaleza, ya sea administrativa, ya sea penal, no sabemos formular esas controversias. No hay un trabajo de investigación. Yo en alguna experiencia que tuve en algún juzgado de Timbuktu, cuando fui juez por allá, el Ministerio Público me decía, es que señoría, 5 días que usted me da para contestar una controversia son muy pocos para que yo pueda investigar. Y decía, a ver, Ministerio Público, discúlpame, tenemos enfrente una pena de 12 años. Han transcurrido ya 6 años, 11 meses, es decir, más de la mitad de la pena. Cuando el asunto se radicó en la ejecución penal, tú tuviste conocimiento. Desde ese momento pudiste haber hecho el ejercicio de investigación y girar tus oficios o pedir auxilio judicial para que tuvieras esa información sobre si el sentenciado tenía o no algún antecedente penal, alguna sentencia de condena previa, algún proceso pendiente. Tuviste el tiempo necesario para hacer toda la investigación necesaria para llegar a este momento. Estos 5 días que te estoy dando, junto con este instrumento probatorio, porque con la controversia me están exhibiendo todos los medios de prueba con los que pretenden llegar a la audiencia de controversia, pues son parte de la carpeta que debes tener, esa carpeta de investigación, que insisto, no existe en la ley nacional, pero que nada impide que las partes hagan este ejercicio. Y eso ha traído una serie de problemas o de consecuencias que parecieran burocráticas y que retrasan mucho los procedimientos. Sin embargo, creo que es una cuestión de falta de capacitación, de falta de conocimiento. Justamente abordando ese punto, amigo, sí quisiera mencionar que, pues precisamente el juez de ejecución se encuentra prohibido para asumir funciones de defensa, precisamente porque cada una de las partes tendrá que acreditar los extremos de sus pretensiones. Entonces nosotros pues no podemos generar prueba
precisamente porque a través del sistema adversarial y oral es como van a debatir precisamente el ofrecimiento e incluso a lo mejor la admisión y el desahogo ya precisamente a través de la audiencia de controversia. Entonces sí es importante que pues la gente se prepare, los abogados estudien, porque como bien lo comentabas, no solamente las condiciones de internamiento, ya propiamente hablando de los beneficios, sí se ve mucho la falta de capacitación por parte de los defensores. Hablo particularmente de ellos porque pues no ofrecen correctamente sus pruebas, no establecen acuerdos probatorios, que eso desde mi punto de vista es muy bueno en la etapa de ejecución penal porque vas a abonar ciertas circunstancias, ahorrar mucho de lo que se hace, por ejemplo, hablando ya del proceso penal en sí. Entonces, los acuerdos probatorios, por ejemplo, digo, tú que eres mi juez, me pareció una magnífica idea tomarlos en consideración en las controversias porque sí, efectivamente con ellos podemos hacer más ágil la ejecución penal. Fíjate, mi querido Héctor, que este es también un tema que habrá que de alguna manera comentar, platicar, dedicar un programa incluso para ello, sobre estos acuerdos probatorios en la ejecución penal. Tenemos un artículo 8 de la Ley Nacional que nos habla de una supletoriedad de la Ley Nacional de Ejecución Penal, donde podemos hacer uso del Código Procesal. Sin embargo, hay un criterio jurisprudencial que habla que los acuerdos probatorios son exclusivos del juez de control. Sin embargo, cuando no entendemos el sentido de la nueva ley de amparo, que ya no es nueva, ¿verdad? Pero que cuando en su creación estableció este sistema de precedentes para la creación de la jurisprudencia, esta ley de amparo estableció que ya no era viable tener al rubro de una jurisprudencia. Habría que entonces analizar, de ahí que en la jurisprudencia ahora debe plasmarse el hecho y el criterio, porque ahora hay que atender a la ratio decidendi y a la obiter dicta. Y es decir, las razones de la decisión de esta jurisprudencia surgen en un conflicto entre un juez de control y un juez de tribunal de enjuiciamiento, cuando las partes llegan a la audiencia de juicio, pretenden alcanzar un nuevo acuerdo probatorio, el juez de juicio dice no es posible porque no es mi facultad, hacen el ejercicio de impugnar, llega a la corte y la corte dice, espérame, son exclusivos del juez de control, porque la Constitución estableció que iba a haber dos tipos de jueces para que el de juicio no se contaminara. Pero cuando yo le las razones de la decisión no pueden ser aplicadas en la ejecución penal, porque en la ejecución penal solo tenemos un juez, no tenemos fases distintas, etapas distintas. La ley nacional dice, planteada la controversia, 5 días para que las diversos procesales contesten, señalas una audiencia en la que vas a escuchar los alegatos de apertura, vas a escuchar el ofrecimiento de pruebas, vas a depurar el procedimiento, vas a hacer ese ejercicio de admisión de probatoria y vas a pasar directo al estrado. Es decir, es el mismo juez que conoce de todo ello. Por esa razón, la ratio decidendi de esta jurisprudencia no es aplicable para el penal. De ahí que entonces, haciendo uso de la supletoriedad, claro que son viables los juegos probatorios. Sobre todo, Héctor, porque la información ya está ahí. Yo vengo criticando de alguna forma, y esto no es una crítica destructiva, ¿eh? Si alguien ha transitado en esta ejecución penal, he sido yo, y yo soy los primeros que admiten que nadie conocíamos la ejecución penal, nadie sabíamos hacia dónde íbamos, nadie nos capacitó para ello. Comenzamos a juntar información y a engrosar en una carpeta de ejecución, y entonces ahí están todos los informes. El juez está más contaminado que la Ciudad de México con los IMECAS hasta el full, ¿no? Y eso fue incorrecto. Sin embargo, se hizo una costumbre. Y yo siempre pongo un ejemplo quizá un poco absurdo, pero es una forma de visualizar el error que tenemos. Yo siempre les platico. En una audiencia inicial, en un control de detención, cuando la defensa hace un ejercicio para poder irse a una duplicidad constitucional, le pide al juez de control un auxilio judicial y le dice, a través de ustedes hay que solicitar los videos de las cámaras de C5 y da todos los pormenores, ubicadas en este lugar, en estas esquinas, en los horarios, bla, 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 ¿no? El juez de control acuerda y presta ese auxilio judicial y ordena girar ese oficio para que C5 envíe los videos al juzgado. Pero ojo, aquí viene la parte interesante.
para que los envíe y queden a disposición de la defensa en el área correspondiente. El juez no se contamina de su contenido. Sí, El claro. juez no los ve. Y la defensa, cuando se impone de ellos, una vez que llegaron al juzgado, que les son entregados, la defensa ve el video y él valora si es viable su desahogo, su ofrecimiento de desahogo o no. Nada lo obliga a incorporarlo. En la ejecución penal lo hicimos al revés. Pedimos los informes, todo lo agregamos en la carpeta y estamos bien contaminados. Y ya conocemos la información. El problema viene cuando las partes hacen este ejercicio de una solicitud vía controversia de un beneficio prevelacional. Obviamente la defensa dice, yo no quiero desahogar este medio de prueba porque no me favorece. El MP no se pronuncia. Y entonces cuando el juez resuelve, dice, pero independientemente de que las partes no se pronunciaron respecto al informe que existe en la carpeta, de que la hora sentenciada cuenta con un antecedente, lo cierto es que sí existe el informe porque yo lo pedí y entonces en razón de ello niego. Y entonces yo digo, bueno, espérame, ¿dónde quedan los principios del sistema adversarial? ¿Dónde queda ese ejercicio en que las partes tienen que debatir y para llegar a ese debate tienen que ofrecer el medio de prueba, incorporar la audiencia respectiva para poder entrar al debate, para poder entonces ponderar si este medio de prueba es idóneo, es pertinente y No es es suficiente? pertinente. Sí, Y alcanza el entonces estándar probatorio. estamos valorando entonces información que no fue incorporada de manera correcta en la audiencia correspondiente y derivado de ello estamos negando beneficios prevelacionales. Y esto de ninguna manera es generar impunidad, porque a final de cuentas, el ejercicio de las partes, los jueces solo somos directores del proceso. No, yo venía alegando, es que resulta que en la etapa de control, cuando las partes alcanzan algún acuerdo y llegan a esta justicia pactada, que es el procedimiento abreviado, al Ministerio Público se cuestiona, al Ministerio Público algo sobre los antecedentes del acusado y dice, no tiene antecedentes, no encontró información que reflejara que tuviera antecedentes. Perfecto, con base en ello, concedemos sustitutivo penal. Llegan a la ejecución penal y como el juez ya hizo las labores de investigador y ya manda pedir oficio a todos lados, ya se enteró que hay un antecedente por ahí escondido. Y entonces dice, bueno, es que el MP no lo hizo en la etapa de control, pero pues yo lo voy a hacer en la ejecución. Y luego, como que donde se nos autorizó a hacer este ejercicio de investigación y esta incorporación oficiosa y esta valoración indebida. Alguien me decía, es que generamos impunidad. Yo no sé si la generamos nosotros. La facultad era del órgano investigador desde la etapa de investigación. Lo mismo que en la ejecución le dije a aquella ocasión al Ministerio Público, el Ministerio Público Investigador cuando da inicio a esta investigación a través de la denuncia o querella, tiene todas las herramientas necesarias para llegarse a esta información. Precisamente fue una de las razones por las que transitamos de un procedimiento inquisitivo a un procedimiento adversarial. Y entonces tenemos que evolucionar. Fíjate, mi querido doctor, viendo el horario y aprovechando como siempre lo hago, me gusta siempre mandar saludos a las personas que nos acompañan, siempre de manera puntual. Celia Inés, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias. Marina Cuadra Ramírez, saludos. Maestra Marina, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Diego de la Rosa, saludos, amigo. Mi querida Mayrani, como siempre, muchas gracias Todo el por equipo de ejecución. sintonizarnos. Sí, caray. Maestra Ivonne Ruiz Cerón. Fíjate, mi querido Héctor, que la maestra Ivonne Ruiz Cerón es una persona a la que yo admiro mucho. Ella fue juez de ejecución en Hidalgo, después fue juez del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes, una juez muy aguerrida, muy estudiosa, muy comprometida con su labor. Ya por unas cuestiones decidió dejar el Poder Judicial. Ahora también es catedrática de aquí de Sicaju, muy querida por los alumnos, con mucho aporte que hace siempre en sus clases. Mi querida Ivonne, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oscar Carlos Mendoza, amigo, muchas gracias. Un saludo. Hugo Boss nos dice, ¿cuál es su postura respecto a la evolución que ha tenido la ley de ejecución penal desde su publicación? No sé si la pregunta es para mí o es para mi querido Héctor. En un segundo la contestamos. Mi querida Lore, gracias, mi querida Lore, por seguirnos. Espero que algo de lo que aportamos aquí sea benéfico para la función que cada uno de ustedes hacen. Hugo Boss,
dice que eres un exponente, un exponente de mucha calidad, una gran persona, mi querido Héctor. Ha tenido la Muchas oportunidad gracias. de trabajar contigo y es muy profesional y dedicado. Gracias. Gracias, Hugo. Ana Mar, saludos, saludos, nena, gracias por sintonizarnos. Pues yo veo con mucho placer, con mucho gusto que varias de las personitas con las que hemos coincidido, ya sea en la academia, ya sea en la función jurisdiccional, nos siguen, muestran su interés y como siempre tratando de evolucionar los conceptos de la ejecución penal, que es un mundo, que es un mundo y que es merecedora no solo de un programa o de una especialidad. Si CAJU tuvo a bien gestionar este REGOE para la especialidad, siempre buscando pues dotar de herramientas a nuestros alumnos para que puedan enfrentar esta vida jurídica y hacer la batalla correspondiente. Y es muy necesaria. Estamos ya por abrir nuevas maestrías en mayo. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Vamos a publicar ahí las bases, los costos, los horarios. Como siempre, si CAJU tiene una oferta académica para ustedes, pregunten por nuestras becas. Nuestro señor rector siempre muy magnánimo, como todo cuatrimestre, siempre ofrece unas modalidades de becas para que nadie se quede fuera, para que todos vengan, se capaciten y sean unos verdaderos profesionales del derecho. Mi querido doctor, el tiempo no es mucho, estamos déjame ver el horario, pues ya algunos 10 minutos de concluir esta charla. Sé que van a quedar muchos pendientes en el tintero y que quizás sean objeto de algún otro programa que podamos Sí, pactar claro. para el futuro. Pero para ir cerrando, mi querido Héctor, podríamos afirmar que algunos beneficios que existían en la ley nacional, o más bien que existían antes de la ley nacional de ejecución penal, eran más flexibles o favorables para las personas privadas de la libertad. Es decir, eh, lo estoy traduciendo como en realidad esta ley nacional es muy garantista y es más benéfica, o los beneficios anteriores eran más benéficos. Pues yo creo que precisamente los beneficios que se contemplaban con anterioridad no, ya lo había comentado también, no contemplan mayores requisitos. Entonces son mínimos. Yo creo que también lo comenté, la Ley Nacional de Ejecución Penal sí es más garante, pero en tratándose de los requisitos para acceder a ellos, yo creo que sí, con los beneficios anteriores tenía uno más acceso a ellos, en este caso los sentenciados. Actualmente se abordan ya otros temas más importantes para la concesión de la libertad condicionada o la libertad anticipada, pero insisto, yo creo que con anterioridad tenía más posibilidad las personas privadas de la libertad de acceder a los beneficios. Fíjate que yo también lo considero así y quizá no es muy atinado la óptica que le estamos dando, mi querido doctor, a hablar del pasado como si ya no pudiese o ya no tuviese vigencia. Es cierto que a raíz de la creación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, los transitorios, si no me recuerdo su artículo tercero y cuarto transitorios, Tercero. establecieron que todas las leyes quedaban derogadas por la entrada en vigor de la Ley Nacional. Sin embargo, cuando uno hace visitas a centros penitenciarios, uno se topa con pared y se da uno cuenta que hay personas que fueron sentenciadas hace 25 años, 30 años, con unas penalidades de 55 años. Y cuando uno hace esa regresión en la línea del tiempo, te das cuenta que, de acuerdo a la jurisprudencia 26/2023 que emitió en la extinta primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, es susceptible de aplicar la ley vigente al momento de la ejecutoria o la ley vigente al momento de la solicitud. Como la ley nacional establece, habrá que analizar las dos y aplicar la que más le favorezca a la persona privada de la libertad. Y nos hemos encontrado todavía algunos casos donde es viable otorgar algún beneficio de estos llamados antiguos o anteriores para que esas personas alcancen un beneficio de esta naturaleza. Todavía hay vigencia de estos beneficios. Quizá por eso afirmé que era erróneo el decir los beneficios de antes, los que existían, ¿no? Todavía en algunos supuestos, quizá ya los menos, pero sigue vigente esa parte, ¿no? Entonces creo que sí es necesario visualizarlos, pero muy necesario, Héctor, visualizar a las personas como lo que son. Eso. Escuchaba un podcast de Saskia Nieto Rivera que decía que
se le ha criticado mucho por visualizar a las personas privadas de la libertad y se está tratando de humanizar a las personas privadas de la libertad, pero no a las víctimas. Y ella dice, no, a ver, espérenme, el micrófono está abierto para todos. Estamos entrevistando a personas que han sido sentenciadas, pero el escucharlas no justifica, ¿eh? Y yo coincido con ella. El que visualicemos a las personas privadas de la libertad por la comisión de un hecho delictuoso y el que visualicemos que son susceptibles o candidatas para obtener un beneficio prevencional no implica que estemos justificando la conducta que cometieron. Sin embargo, llevan una cierta temporalidad de reclusión donde esta reforma 2008-2011 respecto a derechos humanos y esta creación de la ley nacional tiene un enfoque precisamente de protección a derechos humanos, pero sobre todo con este término de reinserción social, dotar a estas personas de herramientas necesarias para que puedan de alguna manera regresar a la sociedad de manera productiva. Esa famosa reinserción social. Yo creo, mi querido doctor, que tenemos que humanizar la justicia, no humanizar a los sentenciados como si tuviéramos una carga de preferencia para ellos, o no humanizar a las víctimas como si hubiera una carga también emocional para las víctimas, no. Hay que humanizar el derecho en su conjunto en general. Héctor, el tiempo es complicado para nosotros, estamos escasos minutos ya de concluir esta charla. Me dio mucho gusto tenerte aquí, Héctor, espero no sea la última vez que nos acompañas. Siempre con mucho placer veo a las personas que se nos van sumando a la transmisión y que, bueno, por eso me atrevo a afirmar que Libre a Libre es su programa favorito, porque siempre vamos sumando más y más personas. Veo por ahí a mi querido Sergio Tamar, Carrera Morales. Checo, ya sabes que se te estima. Te mando un abrazo, hermano. Espero pronto verte por acá otra vez. Mi querida Tania Lice de la Fuente. Saludos, amiga. Saludos, sabes que te llevo en mi corazón. Sabes que eres de las alumnas top de SICAJU. Espero verte pronto por acá con nosotros. Tania acaba de concluir una maestría, una especialidad en justicia penal para adolescentes, en ciencias penales, perdón. Y sé que pronto estará por acá con nosotros. Si mal no recuerdo, Tania, también ya estás incorporada al doctorado. Espero no perderte nunca como alumna o como catedrática. Nuestro señor rector hace estas ofertas, fíjate, Héctor, que también es muy interesante porque él pretende capacitarlos a través de las maestrías, de especialidades, dotarlos de estas herramientas jurídicas, de conocimiento jurídico, de práctica jurídica, para que a la postre sean ustedes candidatos para ser catedráticos en este centro de investigación y capacitación judicial. Eso claro. creo que no cualquiera lo tiene. Como siempre lo he dicho, ¿no? Todo lo que hacemos lo van a ver primero en SICAJU, después en cualquier parte. Ya es pura copia. Me da gusto eso, me da gusto porque nos visualizan mucho y pues obviamente siempre tratando de hacer lo que allá hacemos aquí, ¿no? Pero como siempre he dicho, primero aquí en SICAJU y después en cualquier parte. Nos dice mi querido Sergio que estaría genial hablar sobre los beneficios y valorar esta situación de la concesión, si al momento de que se cometió el hecho delictuoso o cuando causa ejecutoria la sentencia. Retroactividad de la ley, dice mi querido Sergio. Sí, fíjate, Checo, que en esta jurisprudencia 26 y 23 la Corte estableció la diferencia entre las figuras de un procesado y de un sentenciado. En esta jurisprudencia la Corte estableció que lo que la ley procesal buscaba cuando estableció en sus numerales que debiese aplicarse la ley vigente al momento de los hechos, se trataba de una ley para juzgar propiamente los hechos. Y esto derivó de que no existía, como ya lo comentamos, la figura del juez de ejecución, que esto lo manejaba la autoridad penitenciaria, y que en esta jurisprudencia la Corte hace esta diferencia y dice, a ver, espérame, te voy a aplicar la ley vigente al momento de los hechos para esclarecer y en su caso sancionar los hechos. Sin embargo, dejas de ser una persona investigada, acusado, imputado, investigado, cuando hay una sentencia de condena ya dictada en tu contra. Cuando la sentencia queda firme, a partir de siguiente tú ya eres una persona sentenciada y derivado de ello los beneficios prevencionales tienen que ver con una sentencia. Por esta razón justifica que la ley que debe aplicarse debe ser la ley vigente al momento de la ejecutoria. Me ha tocado leer algunas resoluciones de tribunales colegiados
que insisten en esta figura de aplicar la dirigente al momento de los hechos. Quizás no han leído la ratio decidendi, la obiter dicta de Sí, de esta la 26-23. del 23, pero es parte de la evolución, es parte de ir conociendo estos tópicos. Estamos ya a punto de terminar. Gracias a todos, gracias por acompañarnos en este su espacio, en este su programa favorito, Libre la Libre. Insisto, el titular de este programa es de Octavio Espinosa Bonilla, mi querido amigo, mi querido rector. Sé que por ahí nos está bien, si no nos ve más tarde. Le mando un fuerte abrazo, un saludo, le deseo el mayor de los éxitos en esta labor de salvar al mundo. Sé que lo hace con mucho entusiasmo. Como siempre, tenemos en SICACU maestrías en Derecho Procesal Civil y Familiar, maestría en Amparo, maestría en Procuración y Administración de Justicia y obviamente maestría en Ciencias Penales. Especialidades en Derecho Laboral, Derechos Administrativos Sancionador y obviamente Derecho de Ejecución Penal. Estamos por abrir licenciaturas en Seguridad Pública y algunas otras más por ahí que vienen en camino. Amigos, estamos próximos a celebrar nuestro 8º aniversario. Ya SICACU cumple 8 años de generar conocimiento, 8 años de preparar a verdaderos profesionales comprometidos con el derecho, y que yo veo con mucho gusto en las redes sociales los triunfos de quienes han sido alumnos de esta casa de estudios, y que estas herramientas que les hemos otorgado les han sido favorables. Héctor, pues no me queda más que agradecerte. Concluyo diciendo que los beneficios previsionales en esencia son, desde el punto de vista de donde se encuentra la pena, y sobre este control judicial que se trata de hacer, son una ventana de esperanza para las personas que por alguna razón cometieron una conducta delictiva. Siempre he dicho, todos somos proclives a ser delincuentes. Tengo por ahí muy grabado en mi memoria lo que mi querido amigo Jesús Mogollán decía en alguna ocasión. A veces, o en la mayoría de las veces, el victimario, antes que el victimario, fue víctima. Víctima de un entorno social, víctima de la miseria, víctima de la pobreza, víctima de un entorno violento, de un padre drogadicto, un padre violador, un padre abusador, de una madre a veces sumisa, a veces abnegada, y eso es necesario visualizarlo para humanizar el proceso. También me es muy grato anunciarles, queridos amigos, que como ustedes ya lo venían conociendo, los viernes no teníamos programa en SICACU, y no era falta de contenido, era porque las actividades de quien pretendía ayudar no lo permitían, pero al fin mi querida maestra Nancy Villafán toma en sus manos un programa para los días viernes con un enfoque dando cabida a esta paridad de género. Es necesario que escuchemos las voces en general. Yo platicaba con él y decía, maestra, a veces nos enganchamos en escuchar a las voces femeninas, pero creo que es necesario escuchar a todas las voces, a las voces que son de la comunidad LGTBQ y más, a las voces femeninas, a las voces masculinas, y ella viene haciendo esta labor de visualizar. Es necesario que tengamos estas voces también aquí en SICACU. Hacemos siempre las invitaciones abiertas. Necesitamos más mujeres pronunciándose, alzando la voz aquí con nosotros, compartiendo experiencias y conocimientos, porque hay mujeres con mucha capacidad y, como es sabido, todos han ido ganando muchos terrenos. Prueba de ello es que pues, en el juzgado tenemos gente muy valiosa, gente muy profesional. No quiero dejar de lado a nadie, pero son varias las compañeritas que nos acompañan y que hacen una labor extraordinaria en la ejecución penal. Mi querido doctor, pues no me queda más que agradecer tu presencia. Gracias, amigo. Los espero la próxima semana, precisamente como parte de las actividades de SICACU y como preámbulo para mi querida maestra Nancy Villafán. Es nuestra invitada de la próxima semana. Estaremos abordando algunos temas relativos a la importancia de la participación femenina en el derecho, y algunos temas por ahí relevantes respecto a la reparación del daño, pero yo le decía a ella que va a ser mi invitada el miércoles y va a ser como tu patadita de inicio para tu programa de los viernes. Mi querida maestra Nancy, si nos estás viendo por ahí, el mayor de los éxitos, ya tenemos la oportunidad de platicarlo. Y como siempre, amigos, pues SICACU ofrece la mejor oferta académica
ofrece estos programas, se sube mañana a la plataforma de YouTube. No olviden activar la campanita, suscribirse, darle like y sobre todo compartir para que esta información llegue a muchas más personas. Los abrazo a la distancia, los quiero, saben que estamos aquí siempre a la orden de ustedes. Sigan nuestras redes sociales, estén pendientes de nuestras actividades y bueno, pues nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Me despido con esta frase o con este comercial de mi querido amigo Baldomero Mendoza. Muchas gracias. Yendo desde Ciudad de Zapalcoyotl a todo el mundo. Síganos. Esto es Derecho. Gracias.